allá en San Luis Potosí. Mi querido Gallito, ¿cómo estás? Allá anda. Mi querido Samuel, con el gusto de saludar. Muchísimas gracias. No, todavía no es aquí, creo que es más. Es que ya nos llegó la información del alcalde que fue un evento, mi Gallito. Sí. No, fíjate que en la mañana, yo no fui porque la verdad, ayer tuve una noche muy ajetreada. Pues, ¿para qué lo niego? A ver, si saben que al chamaco le apestan las patas y todavía le ponen terichinos. Es que no tengo calidad moral para mentir en mi vida. ¿Usted no tiene doble moral como algún político vallense? No. ¿Y como algún dirigente del PRI? ¿Cómo? ¿Y como algún dirigente del PRI? No sé. No, respondo por la mía, nada más. Entonces, sí, por la mañana el alcalde inauguró en el Asta Bandera, que está en la zona poniente de nuestra ciudad, en la zona, atrás de la zona universitaria, inauguró unas letras monumentales San Luis Potosí, pero con los colores en las primeras iniciales, los colores de LGBTQ y más, digo, no recuerdo las demás letras, los colores del arco iris, y tuvo ahí una bonita manifestación del respeto, de la cordialidad, obviamente, que al final de cuentas como sociedad y también como autoridad debemos de construir. Pero fue a las 10 de la mañana, yo a esa hora todavía estaba en los brazos de Don Morfeo. Don Morfeo, híjole, no de un sugar daddy, no vaya a estar como el sugar daddy de la Ciudad de México, que también se llama Jesús, que aquí tengo mi sugar daddy. Mi tocayo. Mi tocayo. ¿Tu tocayo? Así es. Pero mira, a ver, maestro, hoy ¿qué nos va a deleitar? ¿Qué buena música nos tiene? Bueno, antes de que Facebook nos censure, maestro Gustavo Robledo Guillén. ¿Antes de que quién? Antes de que Facebook nos censure. Oye, fíjate que esta semana cumplió años uno de los artífices de la música mexicana más grandes e importantes, que con una sola pieza musical, bastó, aparte de obra, una sola pieza bastó para consagrarlo en la historia. Pero yo quisiera, antes de eso, obviamente pues lo vamos a escuchar un poquito de fondo en algunos pasajes. Es una pieza de poquito más de 8 minutos que todo el mundo conocemos, pero me gustaría platicar un poco de de cómo se da esta canción, cómo se da esta pieza instrumental. La gente la está escuchando y con esto quiero arrancar brevemente. Inconfundibles notas que abren la portentosa y magistral obra del gran José Pablo Moncayo. Pero el origen de esta pieza, mi querido Samuel, amigos, de verdad es una cosa bellísima. A mí me gusta mucho platicar de ello. En los años 40, un poquito antes, desde mediados de los años 30, pero sobre todo más cargado en los años 40, México vive una etapa en donde el gobierno oficial, el gobierno mexicano, concretamente el que dominaba el partido en el poder, todavía el PRM, el PRI, el hoy PRI, catapulta a nuestro país a través del nacionalismo. Recordemos que está la Segunda Guerra Mundial. México participa de la mano de los países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, y entonces se viene un espíritu nacionalista, así hay que llamarlo, el espíritu nacionalista, que precisamente el gobierno empieza a empujar a través de muchísimas áreas. Lo que se buscaba era reforzar el amor por nuestro país, la defensa de nuestro país, la grandeza de nuestro país. Después del movimiento revolucionario que México termina en 1920, entonces había que levantar ese espíritu nacional. La Segunda Guerra Mundial fue una etapa muy fuerte para ellos. Y desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de lo cultural, en México el nacionalismo se expresa, mucha gente se ha de acordar, a través de los grandes muralistas, ¿verdad? Por ejemplo, Diego Rivera, que el gobierno, aún sabiendo el gobierno que tenían tendencias izquierdistas, comunitoides, permiten que adornen los grandes edificios como Palacio Nacional, como la Secretaría de Educación Pública, con pinturas de la historia de México. Diego Rivera es uno de ellos, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. En el tema del cine mexicano, pues es cuando nace el gran cine de oro mexicano. El Indio Fernández es el gran exponente de esas producciones épicas en donde se refleja a través de la vida del campo, de los charros, de las enamoradas,
la grandeza del México rural, ¿verdad? Del México del campo, pero tenemos producciones cinematográficas extraordinarias. Por ejemplo, Tario es una de esas grandes producciones, allá en el Rancho Grande, Flor Silvestre, que es una de las obras cumbres del gran Emilio Nito Fernández, Maclovia, Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Bueno, había que reflejar al México en todo su esplendor. Y en la música, bueno, pues en la música tenemos dos nombres, el gran maestro Óscar Chávez, y el que celebro el día de hoy, que nace en 1912 en Guadalajara, Jalisco, el gran José Pablo Moncayo. José Pablo Moncayo nace en Guadalajara, sus dotes musicales las descubre y se va a estudiar al Conservatorio Nacional con el gran Carlos Chávez, que es el símbolo también del nacionalismo musical mexicano. Y el gran Carlos Chávez, manda a su alumno José Pablo Moncayo y lo manda a estudiar la música tradicional mexicana a Veracruz. Lo manda a estudiar allá a Veracruz, pues para que sienta, para que con todo lo que ocurre en la música allá del puerto de Alvarado, mira dónde lo mandó, ¿no? Sí. Para que escuche y siente los bailes, los fandangos, los guapangos, en donde vibre la jarana, el arpa, las coplas, ¿no? Recordemos que si algo tiene de mágico el guapango, bueno, no puedo hablar de ello en la Huasteca, porque al final de cuentas ahí lo conocen de sobra. Si algo tiene es precisamente esa magia espontánea de los copleros, de las notas, de las arpas. Y entonces José Pablo Moncayo se va a Alvarado, Veracruz, a hacer su tarea. Allá descubre, así lo escribí yo hace unos días, lo he compartido en mis redes sociales, ¿verdad? Escucha ritmos tan diversos y mágicamente desordenados por su festividad, pero construidos tan perfectamente bien con la entrega del músico de oído, que permitieron que José Pablo Moncayo desgranara todos esos sones jarochos en las partituras de la formalidad de un parado de conservatorio. Y entonces es así como el gran José Pablo Moncayo le da vida al movimiento del paliacate, al movimiento de la falda, al movimiento luminoso de la música, y lo plasma en el famoso, en el pentagrama. Hay tres notas, los que saben más de ello, hay tres ritmos en el guapango de Moncayo que el gran José Pablo Moncayo supo traducir entre los violines y la formalidad de la orquesta sinfónica, que son el siquisirí, el balajú y el gavilancito. Son ritmos allá tradicionales y entonces lo supo plasmar el gran José Pablo Moncayo. Y por ejemplo podemos seguir escuchando algo de lo que fue haciendo en su obra el gran José Pablo Moncayo. Pero esa no. Regresa a México después de su tarea, después de haber sido enviado a Veracruz, pues a estudiar la música porteña, a estudiar los guapangos, a estudiar la música tradicional mexicana. Regresa a México y él relata en sus memorias, el gran José Pablo Moncayo relató en sus memorias así tal cual: cuando regresé a México de Veracruz, mostré lo recopilado y un compañero me aconsejó: expón lo que trajiste como lo oíste y desarróllalo de acuerdo a tu propio estilo. Así lo hice y quedé satisfecho. Y entonces, mi querido Samuel, amigos, en la noche del 15 de agosto de 1941, el mármol del Palacio de Bellas Artes, esto lo escribe tu servidor, retumbó por un xilófono cuyo alegre sonido permitió que resonara la marimba y toda la orquesta a su alrededor. Cuando el arpa se convirtió en portavoz del sueño musical de un joven de 29 años, fue su maestro don Carlos Chávez quien la interpreta por primera vez aquella emblemática noche con la Orquesta Sinfónica Nacional. La aguda molestia del coplero en la voz del trombón respondiéndole en la parte final al sonriente espíritu de la trompeta nos trasladan al México que caminamos día a día, desde Yucatán hasta Baja California. Y desde que encontramos en el arte superior de José Pablo Moncayo, no solamente encontramos a Veracruz y sus guapangos, sino a toda la patria, cuyas notas van sorteando los caminos y valles, las costas y lagos, sus ríos y sierras,
sus desiertos y planicies, su fondo y forma, en donde los brochazos de colores de hombres y mujeres, de historia y tradiciones, se transfiguran así, mi querido Samuel, amigos, y nadie lo podemos dejar a un lado, porque al escuchar el huapango, no solamente escuchamos el ritmo veracruzano, sino escuchamos a todo México. Y por ello mucho se ha dicho, el segundo himno nacional, otros lo ponen el tercero después de la marcha de Zacatecas. El huapango de Moncayo es el reflejo de toda esa grandeza, en este caso la que hoy quiero recordar, porque bueno, pues a final de cuentas a alguien se lo tenemos que agradecer, es al gran José Pablo Moncayo, cuya monumental obra refleja sin duda a todo nuestro México. Fíjate, mi querido Gallo, que tuve la oportunidad de... Siempre lo he escuchado con orquesta, pero el día que lo escuché con un instrumento que se llama salmerio, Gallo, que es como el arpa, pero invertida, Sí. El salmerio, híjole, en compañía de nuestro querido amigo Juan Pablo Escobar, en este bar que se llama La Ópera, en 5 de mayo, allí en la Ciudad de México. Híjole, escucharlo con esta persona, ya era una persona de 90 años, que ya, yo calculo que ya de haber muerto, pero era un deleite. El huapango de Moncayo es la obra musical por excelencia que muestra el ritmo, el sincretismo. ¿Qué más puedo decir de la cultura popular mexicana, sobre todo de la región de Veracruz, de la Huasteca, mi querido Gallo? De las huastecas y de las, o sea, sí, claro, de las huastecas, porque pues, obviamente es el huapango, el ritmo por excelencia de las huastecas, la potosina, la veracruzana, la hidalguense, de las huastecas, pero de todo México. Yo creo que igual lo mismo te emociona hasta el llanto el escuchar el huapango en el desierto de Sonora, como en la selva La Candona en Chiapas. Igual nos emociona en la carretera de los Altos de Jalisco, como en la frontera con Matamoros. O igual nos emociona, obviamente, escuchar el huapango cuando estás fuera de tu país. Yo creo que el huapango de Moncayo, 8 minutos, guardan en todo su ritmo, como lo dijo el gran José Pablo Moncayo. Bueno, pues ¿qué hago? Ya fui a escuchar a los jaraneros y a los copleros, esa parte final que ahorita escuchábamos del trombón y la trompeta respondiéndose uno a otro. Es ese juego de palabras, de voces, de cantos que hacen los copleros, ¿no? Las décimas, las balonas. Es ese juego que lo supo traducir José Pablo Moncayo. Les voy a recomendar, Samuel, amigos, que también está para el llanto emotivo. Hay un video en YouTube de la Orquesta Sinfónica. Busquen el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, como si fuera poca cosa. El Ballet Folclórico de Amalia Hernández de Moncayo. Es una coreografía extraordinaria donde la gran Amalia Hernández, bueno, ya no ella, sino su grupo dancístico, hacen un recorrido por las tradicionales danzas de nuestro país, de toda su época, al ritmo del huapango de Moncayo. De verdad se los recomiendo encarecidamente. El huapango de Moncayo, Ballet Folclórico Amalia Hernández. Y de verdad es una cosa extraordinaria. Yo por eso quería recordar esta semana al gran José Pablo Moncayo. Pues mira, otra gran pues muestra de toda la riqueza cultural que tenemos. Yo creo que el huapango de Moncayo debería de ser un asunto de identidad nacional para pues todos los que estamos en este país, porque pues se siente, se vibra y desde luego nos representa en muchos aspectos, ¿no? Mi querido Gallo, un honor estar con usted, contar estas historias de éxito. Como siempre, mi querido, lo importante es que nosotros, digo, pues sí, en efecto nosotros, porque nos gusta la bohemia, el argüende, la música, los cohetes y la danza y la polka, nos gusta y por eso lo escuchamos, pero ojalá sigamos fomentando y cultivando en nuestros menores, en nuestros sobrinos, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros, pues sí, en la gente menor, este tipo de riqueza musical, precisamente para que no se pierda, porque si no, ahí se va a quedar en el recuerdo de generaciones que crecimos con ello, y que ya las nuevas generaciones, bueno, pues envueltos en la tecnología, envueltos en nuevos ritmos respetabilísimos, aunque no compartidos, se pierden muchas veces esta grandeza musical, esta grandeza de nuestro México.
Y no me refiero únicamente a la música, te repito, la riqueza cinematográfica de nuestro país es una cosa extraordinaria, sobre todo en esa época de oro del cine mexicano. Cuando estaba estos días me acordé, y viene también dentro de esta riqueza cinematográfica, por ejemplo, Los Olvidados de Luis Buñuel, que es también una obra maestra del cine y que también refleja este México. Pero me refiero, hay que fomentarlo, hay que cultivarlo, hay que propagarlo, hay que heredarlo, mi querido Samuel, don Jesús. Pues muchas gracias, como siempre, un gusto escucharte, seguimos pendientes para la próxima y por allá nos estaremos saludando en la capital potosina en estos días. Me preguntaban, Samuel, ya amigos, don Jesús, ya para terminar, que si estoy de acuerdo en las bodas entre personas del mismo sexo, entre personas del mismo sexo, y lo único que me limito a contestar es, estoy de acuerdo que quien se case, me invite. Bueno, ahí queda para el apunte. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.